Jesús, gracias por la reunión de iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, Señor, seguimos aquí, Señor. Por tu misericordia, Señor, tú nos has atraído a ti, Señor, y podemos estar reunidos en tu casa, Señor, como tu iglesia, como tu familia, como tus hermanos, Señor. Hoy subimos, Señor, al monte, subimos a Hebrón, Señor, para tener comunión contigo, Cristo, para glorificarte y declarar, Señor, que tú eres Rey sobre todas las cosas. Tú eres el Rey que el Padre ha escogido. No fuiste un Rey elegido por los hombres, sino por la voluntad preciosa del Padre. Y hoy nos sometemos, Señor, a tu autoridad. Nos sometemos, Señor, a tu reino y a tu gobierno. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Hoy levantamos nuestra voz, Señor, a ti. Abrimos nuestra boca para declarar quién eres tú, Señor Jesús. Cúbrenos con tu sangre, Señor, de todo pecado. Límpianos, Señor. Nos acercamos a ti confiadamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y estamos aquí delante de ti, Padre, trayendo una ofrenda de olor fragante a ti, Señor, a Jesucristo el justo. Recibe gloria hoy, Señor.
Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Señor, oh, glorificado, Él es digno de alabar, porque Él es digno de alabar, porque Él es digno de alabar. Tú eres digno de toda gloria y honra. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Todo ojo te verá, toda lengua confesará que Cristo es el Señor, 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 que Cristo es el Señor. Amén, Señor. El Padre te ha escogido. El Padre te ha escogido como Rey. El Padre te ha ungido, Señor. Te ha hecho Señor y Cristo. Bendito eres, Señor. Gobierna, Señor, sobre nosotros. Gobierna sobre tu iglesia con toda tu autoridad, Señor.
Tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí estamos, Señor, para establecer junto contigo tu reino en esta tierra. Exprésate, Señor, que venga tu reino y se exprese a través de nosotros, Señor. Reina hoy, glorifícate, Señor. Bendito Cristo, reina, Señor. Vamos a abrir nuestra boca a declarar que Jesucristo es el Rey, Rey de justicia, Rey de paz. Bendito eres, Señor. Hoy confesamos esta verdad, la proclamamos, Señor. Proclamamos esta verdad, Señor, en esta nación, en esta ciudad, Señor, llena de violencia, Señor, en esta ciudad donde reina la corrupción. Declaramos que tú eres Rey sobre todo. Toma tu lugar como Rey, Señor. Toma tu lugar como Rey. Tú eres el Rey, Señor, de todas las cosas. Tu reino es sobre todos los reinos. Estás por encima de los cielos, por encima de las autoridades, las potencias de maldad que habitan las regiones celestes. Tú eres Dios, tú eres Señor y Rey sobre ellos. Bendito eres, Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Aleluya. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. De reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Aleluya. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Aleluya. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, no hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Y Él es el Rey, Él es el Rey de los siglos. Nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya.
Señor de señores, gloria, aleluya. Amén. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres el Rey por encima de todo, Señor. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Aleluya. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Una vez más, no hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Amén. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Amén, Señor. Tú eres el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Bendito eres, Señor. Tu autoridad está por encima de todo, Señor. El Padre te dio toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Tú estás, Señor, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, Señor. Señor, aunque las naciones se levanten, Señor, contra ti y digan, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras, aunque hagan guerra contra ti, Señor, tú has escogido a un Rey sobre Sión, a Jesucristo, el único varón aprobado por Dios, a quien amamos sin haberle visto y a quien esperamos con paciencia hasta que restaures, Señor, todas las cosas, hasta que traigas, Señor, tu justicia y tu equidad, Señor.
Oh Señor, con vara de hierro desmenuzarás a las naciones. Tomarás como posesión tuya los confines de la tierra. Y nosotros somos parte de tu posesión, Señor. Nosotros somos parte de tu herencia. Y aquí estamos, Señor. Y tomaremos parte de tu reino juntamente contigo, Señor. Ven pronto, Señor, y establece tu reino, Señor. Ven pronto, Señor. Que venga tu reino y se haga tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Oh Padre nuestro, venga tu reino y se haga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, Señor. Ven pronto, Señor, toma tu lugar en Sion, Señor. Siéntate en el trono de David y reina, Señor. Y desde ahora, Señor, también, Señor, toma el lugar de nuestro corazón. Gobierna, Señor, en el monte de Sion. Gobierna, Señor, en nosotros. Toma tu lugar como Rey, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Vamos a seguir declarando que Jesucristo es el Rey. Señor Jesús, tú eres el Rey a quien el Padre escogió. Tú eres el Rey a quien el Padre ha coronado, Señor. Oh, Señor Jesús, toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Esperamos, Señor, hasta tu regreso. Esta es nuestra esperanza, Señor. Esto es por lo cual vivimos cada día de nuestra vida, para verte venir entre las nubes y tomar tu lugar en la tierra. Te ha coronado, el Padre te ha coronado con honra y majestad. Amén, Señor. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Honor
vez más el Padre te ha coronado. Padre te ha coronado con honra y majestad. Su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Una vez más el Padre te ha coronado. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén, Señor. Amamos, Señor, tu reino. Amamos a nuestro Rey. Bendito eres, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de justicia, Rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Toma tu lugar, Señor, como Rey. El Padre dijo de ti: siéntate a mi diestra. Tú estás sentado ahí, Señor, a la diestra de Dios. Esperamos por ti, Señor. Esperamos por ti, Señor. Tú eres nuestro Rey y Señor. Bendito eres, Jesucristo, Rey de reyes. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, pues bendecimos tu precioso nombre. Tu palabra dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Señor, y pues aunque las gentes, aunque los pueblos, aunque los
reyes y los príncipes de la tierra quieren desligarse de Dios, quieren desligarse de Cristo como tu ungido. Nosotros estamos unidos y ligados a ti, Señor, y somos como nosotros tu iglesia, como aquel pequeño remanente, la casa de Judá que subieron a Hebrón para ungir a David como rey. De igual manera nosotros, Señor, estamos en este tiempo de comunión contigo y reconocemos que tú eres el rey, Señor, y nosotros como la casa de Judá, como la casa de alabanza, la casa que levanta elogios a tu nombre, la casa que levanta acciones de gracias al único y Dios verdadero, nos presentamos delante de ti, Señor. Nosotros, tus hermanos, te alabamos. Tú eres el primogénito entre muchos hermanos y te bendecimos en esta hora. Señor, gracias por este precioso y rico tiempo de alabanza en el que pudimos reconocer tu gobierno y tu reino sobre nuestras vidas, y al mismo tiempo permites que nosotros podamos participar de este tu reino, Señor, con gozo, Señor, cantando y levantando nuestras manos y nuestra voz a ti. Te bendecimos, Señor. Gracias también, Señor, porque pues queremos escuchar tu palabra, queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Así que disponemos nuestro corazón también para tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Le podemos bajar un poquito, Charles? Porque ya ves que luego me emociono y les voy a lastimar los oídos. Bueno, vamos a Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y vamos a seguir avanzando en lo que estamos viendo pues ahora de David, de Betsabé, de Urías y de Salomón. Entonces vamos a leer aquí, dice: aconteció el año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, dice, y con él a sus siervos, es decir, al ejército, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ya hablamos un poco del versículo 1, solamente quiero cerrar con algo que pudimos ver en estos 2 días que hemos estado orando, ¿no? Los tiempos de oración del lunes y del martes. Citaron algunas cosas que llamaron mi atención y que todavía como que aportan para esto que hemos visto, porque era un tiempo, dice aquí la Biblia, en el que los reyes salen a la guerra, y bueno, David prefirió quedarse en la comodidad de su casa real en Jerusalén y mandar a Joab y al ejército para que ellos enfrentaran a los amonitas. Y esto dio lugar, como ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Dio lugar a que David cayera pues en este pecado que fue terrible, ¿no? Muy lamentable. Él abrió esta puerta para que sucediera pues lo que vamos a seguir viendo más adelante. Pero alguien citó en la oración Eclesiastés 3:8. Moisés oró con este versículo en un tiempo de oración que tuvimos, y dice la segunda parte de este versículo: tiempo de guerra y tiempo de paz. Qué interesante, porque David tenía que entender que era el tiempo de la guerra y no era un tiempo de quedarse en paz en su casa allí, ¿no? Y entonces él, como que aunque sabía que era un tiempo de guerra, decidió quedarse allí. Y también citaron por allí Efesios 5:16, donde el apóstol Pablo dijo: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y se me hizo muy interesante esto, porque la realidad es que de igual manera nosotros necesitamos pues aprovechar mejor el tiempo, porque los días sin duda alguna son malos.
Y hay un tiempo para todo, ¿no? David, sin duda alguna, pues podía disfrutar también de un tiempo de paz, pero este no era el tiempo de paz, era un tiempo en el que se requería que todos los reyes salieran al frente de sus ejércitos para poder emprender estas batallas contra otros pueblos. Y vemos que David pues se adelantó a la paz, pero era un tiempo de guerra. O sea, para que pudiera venir la paz, pues él primero tenía que pelear, primero tenía que derrotar a sus enemigos para que después pudieran venir tiempos de refrigerio, ¿no? Tiempos de descanso. Y pienso que en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Tenemos tiempos donde podemos estar con una paz impresionante por parte de Dios, pero tampoco podemos evitar los tiempos de guerra. Esa es la realidad. Puede ser que tú lleves muchos años en los que estás en una guerra continua contra algún pecado, contra algún hábito, o estás orando e intercediendo por algún familiar que Dios ha puesto, ha colocado esa carga sobre tu corazón y tú estás allí, Señor, mi familiar, sálvale, Señor, dale vida eterna, abre su corazón, tócalo, quebrántalo, y estamos como en una guerra. Y cuando llega el tiempo en el que de pronto comienza a recibir del Señor y comienza a entender la Escritura y se convierte a Cristo, viene el tiempo de paz. Pero en muchos momentos de nuestra vida no viene la paz sin antes pues emprender una batalla. Entonces esto es interesante, lo estuvimos orando también en estos días, en los tiempos de oración, y se me hizo, o sea, eso es lo rico de orar, porque de pronto el panorama se abre y cosas que de pronto no viste, lo ves cuando alguien cita algún versículo y ora en base a eso, como que complementa aquello que estamos viendo. Bueno, el versículo 2 nos habla de que en este tiempo en el que David decidió quedarse en su casa real, dice el versículo 2 que sucedió un día, ¿no? Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hablemos de este versículo 2, porque aquí vemos cómo David cayó pues en la tentación, esa es la verdad, cayó al mirar a esta mujer y comenzó a perseverar en este pecado que estaba abriendo en su vida. Entonces, lo primero que podemos ver de este versículo es, dice la Biblia que sucedió un día, ¿no? Un día, de pronto ahí entre tantos, porque pues como salió el ejército dirigido por Joab a pelear, pues no era de que ahorita venimos, nos esperan para cenar en la noche, vamos temprano en la mañana y regresamos en la noche. No era así, o sea, eran campañas que estaban, pues no sé si meses, por lo menos algunas semanas o algunos días, pero no era de al rato nos vemos en la tarde, ¿no? Era un tiempo prolongado en el que tenían que acampar y salían a la batalla y ahí estaban. Pero entonces, como se alargó el tiempo de esta batalla contra los amonitas, pues David ahí estaba en su palacio, ahí estaba en su casa real, y dice que sucedió un día, o sea, uno de tantos que estaba ahí en su casa, ¿no? Que de pronto comenzó a pasear ahí por el terrado de su casa, y bueno, es cuando se presentó esta situación, que él desde el terrado pudo observar a una mujer que se estaba bañando. Entonces, esto nos permite ver que esta parte que dice, y sucedió un día, que David permaneció en su casa por mucho tiempo, por mucho tiempo, por muchos días, y esto dio lugar a que él pudiera cometer un pecado. Fíjense que esto de la pandemia ha provocado esa situación, ¿no? O sea, como pues el ausentarse de la iglesia, pues fue en cierto sentido como algo obligatorio, ¿no? Porque no podemos estar juntos, etcétera. Pero eso dio como resultado también mucho pecado, esa es la verdad. De hecho hubo muchos conflictos, ¿no? Hay países, por ejemplo, se registra de China que registró el mayor número de divorcios en este tiempo en el que las familias tuvieron que estar confinadas dentro de sus hogares, ¿no? No se soportaba el esposo y la esposa y dijeron, pues ya, aquí que se acabe todo. Pero igual la violencia, la violación, ¿no? O sea, hubo un incremento de muchas cosas pecaminosas y por este tipo de situación. Pero en la iglesia
día, esto también provocó que muchos como que pudieran pues relajarse un poco y decir, bueno, pues ya tenemos el día libre, ya no hay necesidad de tener que apartar tiempo e ir a tal lugar, ahora puedo estar aquí en mi casa. Y es más, ahora estoy muy enfocado pues en tener algunas grabaciones y las puedes ver en la comodidad de tu casa a la hora que tú quieras, ¿no? Puedes estar acostadito y viendo ahí una conferencia, en fin. Entonces, vemos que esta situación dio lugar a David a que pudiera pecar. Dice aquí que sucedió un día. Y fíjense que esto es interesante porque así como sucedió un día, o sea, así sucede también con nosotros. Que de pronto en un día, cuando no estamos, como hemos visto del versículo 1, cuando no estamos entendiendo los tiempos, cuando no estamos ocupando nuestro lugar, cuando no estamos llevando a cabo aquella labor que Dios nos ha encargado. Entonces, dentro de eso, de alguno de esos días donde no estamos en lo que debemos de estar, pues puede darse una situación como la que experimentó David. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando habló de la oración, dentro de aquella situación que les estaba enseñando a sus discípulos de cómo tenían que orar, Jesucristo dijo en Mateo 6, versículo 13, en el contexto de lo que debemos orar, dijo, en esta tentación, mas líbranos del mal. Porque como cristianos, hermanos, no estamos exentos de ser, pues de pronto de vivir algunas tentaciones, esa es la verdad, ¿no? O sea, podemos pensar, pues solamente la gente que no tiene el amor de Dios es tentada y cae en su pecado, ¿no? Pero no es así. O sea, Jesucristo, aún nosotros tenemos que orar para no meternos en tentación. Y Jesucristo dijo eso, no nos metamos en tentación, mas líbranos del mal. Porque hay muchas cosas que pueden tentar en nuestra vida, no específicamente el adulterio o la sensualidad de este mundo, aunque eso es como una corriente muy fuerte que puede arrastrar a muchas personas, por supuesto que sí, pero hay tentaciones, hay una diversidad grande de tentaciones que pueden de pronto llegar a nuestra vida para tentarnos, pero Cristo dijo que oráramos de esta manera, no nos metamos en tentación, mas líbranos del mal. Porque Dios sabe que podemos enfrentar muchas situaciones, así como David dice aquí en el versículo 2, y dio un día. Por eso nosotros todos los días podemos sentarnos delante de Cristo y decirle, en este no nos metamos en tentación y líbranos del mal. En serio, hermanos. Debemos de hablar de esta manera. Porque Dios, vamos a leer otros versículos en este sentido de las tentaciones, y hay uno que Dios no tienta a nadie, pero nace el tentador. Y esta es una oportunidad como la que encontró aquí con David. En algún día, ¿sí? Sucedió, y ahí pasó esto con David, que de pronto se le presentó una situación, por no estar en el lugar, por no estar aquello que tenía que realizar. Y nosotros de otra manera podemos orar y decir, no nos metas en tentación y líbranos del maligno, porque Satanás está buscando la oportunidad para presentarnos algo con lo que nos pueda tapar, pueda destruir nuestra vida. Y vemos cómo funciona. Entonces, importante es que podamos orar sobre esta manera. Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Bueno, fíjense, el apóstol Santiago dijo algo en relación a la tentación en el capítulo 1, del versículo 12 al 15. Y quiero que leamos los versículos y que veamos lo que dice la Escritura en relación a la tentación, lo que escribió Santiago. Dice ahí, capítulo 1, del 12 al 15, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¡Qué tremendo! Hay una bienaventuranza, hermano. Es difícil. Puede recibir recompensa. En la segunda parte de este versículo nos habla cuál es la recompensa de aquel hombre o mujer que
soporta la tentación. Porque aquí Santiago dice, bienaventurado. Es una bienaventuranza por parte de Dios para aquel que puede soportar la tentación. Entonces esto nos debe de estimular, animarnos, hermanos, a soportar la tentación, como dice aquí Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cualquiera que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Fíjense la bienaventuranza, el gozo por toda la recompensa, el galardón que Dios da sobre aquellos que pueden soportar la tentación. Hay una corona de vida que Dios nos da. Entonces, sin duda alguna, vienen tentaciones a la vida. Y aquí dice Santiago que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y podríamos decir, bueno, ¿quién de nosotros puede soportar la tentación? Pero por eso Jesucristo dijo que oremos, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del maligno, porque el maligno está buscando cualquier oportunidad que le demos para meternos en la tentación y destruir nuestra vida. Pero por otro lado, el Señor promete una recompensa, y es esto, una corona de vida para aquellos que pueden resistir y soportar la tentación. Y dice que Dios ha prometido a los que le aman. Por supuesto que el amar a Dios es una plataforma que nos impulsa a no meternos en lo que no nos tenemos que meter para no ser tentados. Bueno, dice el versículo 13, cuando es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿De acuerdo? Fíjense lo que sigue diciendo Santiago, versículo 14. Sino que cada uno es tentado, fíjense, cada uno, ¿sí?, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo, es una pasión, ¿sí?, o es un anhelo pecaminoso. Esa es la concupiscencia. Entonces dice la Escritura que cada uno, hermanos, cada uno de nosotros es atraído y es tentado por su propia concupiscencia, por aquel pecado que anhelas, por aquel pecado o por aquel anhelo de la carne, como vimos el domingo, ¿se acuerdan? De Gálatas capítulo 5, donde habla de las pasiones de la carne, de los deseos de la carne y de las obras de la carne. La carne, y está tremendo, porque miren, vamos rápidamente ahí, porque es importante esto que sigamos considerando a la luz de la Escritura. Ahí en Gálatas capítulo 5 se nos habla de esta situación, como la carne, ¿sí? La carne es algo que tiene sus deseos, que tiene sus obras y que tiene sus pasiones. Pero los deseos de la carne, amados hermanos, fíjense, la carne es nuestra naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7 que el pecado mora en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo. Ahí está el pecado. Por eso Pablo podría decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Pablo sabía esto y lo dejó ahí escrito, inspirado por el Espíritu en Romanos 7, para que sepamos cuál es nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Y bueno, aquí Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces la carne tiene deseos, hermanos. ¿Y a qué se refiere con estos deseos que tiene nuestra naturaleza caída? Nuestra naturaleza caída tiene deseos, y estos deseos son por las cosas prohibidas. Nuestra carne desea, tiene una pasión, tiene una codicia por cosas pecaminosas. Y de hecho, la carne, ¿sí?, pone sobre nuestro corazón, ¿sí?, el anhelar aquellas cosas que Dios reprueba. Entonces, fíjense, nuestro cuerpo pecaminoso coloca en nuestro corazón, es decir, en nuestra alma, deseos incorrectos.
Hay una asociación entre nuestro cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí?, y el alma. Y cuando le damos lugar a la carne toma cosas de las pasiones y los deseos que anhela y lo coloca sobre nuestra alma. Entonces esta asociación es tan dura, ¿sí?, que de pronto caemos. Y la carne se encarga de colocar esos deseos en el corazón, es decir, en el alma, en los pensamientos, porque el alma son los pensamientos. Y el alma también son nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces, la carne coloca en nuestras emociones y coloca en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad cosas que son pecaminosas y que son prohibidas delante de Dios. Entonces, esto es una lucha terrible. Por eso nosotros solamente podemos vencer los deseos de la carne, podemos vencer las obras de la carne y las pasiones de la carne, amados hermanos, solamente con el Espíritu Santo. No hay otra manera. No es el que yo me proponga o el que yo, ¿cómo dicen los que dicen voy a dejar de tomar por 15 días? Ándale, algo así, ¿no? Como una promesa, un juramento. O sea, no es porque tú tengas la fuerza en ti mismo de poder quitar de tu vida los deseos, las obras y las pasiones de la carne. Por eso Dios proveyó para nosotros a su precioso Espíritu Santo. Porque aún Romanos capítulo 8 nos habla de eso. Dice, para los que están en Cristo ya no hay condenación, ¿sí? Dice, y habla de cómo podemos vencer, ¿sí?, a este espíritu de muerte y de pecado a través del espíritu de vida y de paz que nos da Jesucristo. Entonces vemos que no hay otra manera de poder vencer los deseos, las pasiones y las obras de la carne, sino a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros oramos al Padre: no nos metas en tentación y más bien llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu para que cuando venga la tentación podamos entonces soportarla. No la podemos soportar por nosotros mismos. O sea, Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero ¿cómo soporto la tentación? Bueno, Pablo nos lo explica en Gálatas: por el Espíritu. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No hay otra manera. No es tomando chocomilk, ni tampoco unas galletas de avena, ¿sí?, ni levantándote a correr en las mañanas 5 kilómetros. O sea, eso no te va a fortalecer para llenarte del Espíritu y soportar la tentación de la carne. Solamente es con la llenura de su Espíritu. Por eso Jesucristo dijo: pidan al Padre el ser llenos del Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Y esa es la única manera en la que nosotros podemos entonces soportar la tentación. ¿De qué otra manera, hermanos? O sea, ¿cómo? Pues eso es solamente por el Espíritu. Entonces la Biblia nos da la herramienta, nos aclara cómo nosotros podemos lidiar contra esto que está en nuestros miembros. Bueno, yo sé que estoy hablando muchos versículos y siempre pongo en conflictos a quienes están allá atrás. Pero bueno, Santiago capítulo 1, ya leímos el 3, el 12, el 13, el 14, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ya dijimos que la concupiscencia es una pasión, es un deseo, es un anhelo por las cosas prohibidas, o sea, por cosas pecaminosas. Y esto es la carne. Bueno, y luego dice el 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Podemos ver el resultado de
pues de las pasiones y de los deseos de la carne. Da como resultado el pecado y la muerte. La muerte. Bueno, entonces vemos esta situación. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice algo también pues importante para nosotros. Dice aquí el versículo 15, Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué impresionante versículo, porque aquí nos dice que Jesucristo fue tentado, amados hermanos, tal como somos tentados nosotros, de manera idéntica, con la única diferencia de que Él nunca cometió ningún pecado. Él no, ni de pensamiento, ni por obra, ni por nada. Jesucristo fue perfecto, fue sin mancha. Si Jesucristo hubiera pecado en alguna tentación que se le haya presentado, con un pensamiento, con una mirada, con una intención en su corazón, Él no hubiera calificado para ser el Cordero sin defecto y puro, para presentarse como un sacrificio delante del Padre. Y por eso el Padre aceptó a Cristo y aceptó como un olor grato el sacrificio de Jesucristo, porque Jesucristo, aunque fue tentado en todo en semejanza a nosotros, pero Él nunca pecó, de ninguna manera, hermanos. No hubo una intención en su corazón, ni una mirada, ni un pensamiento, nada, hermanos. Él fue perfecto, Él fue puro, sin mancha, sin contaminación, nuestro precioso Señor Jesucristo. Es por esa razón que Él puede compadecerse de nosotros por esta situación, porque Él fue tentado, pero Él no pecó. Y dice Hebreos 2:18, dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrernos de cualquier tentación que se nos presente. Entonces tenemos todo de nuestra parte, hermanos, para poder salir de cualquier situación que de pronto se nos quiera presentar. Bueno, entonces, regresando aquí, todos estos versículos que acabo de leer son muy importantes, y son importantes para que podamos saber que no estamos solos y que somos comprendidos por nuestro Dios. Pero también debemos de saber que la tentación está a la puerta si nos descuidamos. Por eso necesitamos la llenura de su Espíritu. Y bueno, ahora, regresando aquí a 2 de Samuel 11, en el versículo 2, dice la Escritura que entonces sucedió un día. ¿Se dan cuenta cómo entonces puede suceder en cualquier día de nuestras vidas lo mismo que a David? Somos propensos a cualquier momento, igual que David. Pero Dios, a través de estos versículos que hemos leído, nos da las herramientas para poder estar firmes y no caer. Ahora, sucedió un día ahí que David estaba, y dice que se levantó, ¿sí?, de su lecho, es decir, de su cama, y se paseaba sobre el terrado. Bueno, la palabra pasear que aparece en este versículo 2 sugiere que David caminaba de un lado al otro, ¿sí?, de su terrado. Es decir, estaba como un león enjaulado. Ahí estaba de un lado a otro. No sé si han ido al zoológico aquí de La Encantada. Pobres animalitos. Una vez nos tocó ver así a un oso que ya estaba tan sacado de onda que hasta se golpeaba la cabeza en la pared. Ya de tanto así, un espacio así de 2x2, cuando él mide 3x4, ¿no? Así, pero bueno. Entonces David estaba así. Esta palabra pasear nos indica esto, que David estaba, ¿sí?, por un lado, de un lado a otro, continuamente pues ahí en su terrado. Ahí estaba moviéndose de un lado a otro, se agarraba la barbilla, se ponía la mente por acá,
se quedaba a pensar y otra vez recorría y estaba así, estaba de un lado a otro. No podía dormir porque dice que estaba en su lecho y se levantó, no podía dormir, no podía conciliar el sueño. ¿Por qué razón? Porque estaba intranquilo, hermanos. ¿Sabe por qué estaba intranquilo? Porque no estaba ocupando su lugar. No estaba ocupando su lugar. Entonces él recorría de un lugar a otro, ese terrado, ¿sí? Porque no estaba donde Dios quería que él estuviera. O sea, David tenía que estar en la guerra, pero se quedó y ya pasaron los días y ya estaba inquieto. Sabía David que había hecho mal en quedarse en su casa. Lo sabía perfectamente. Y yo no sé si tú has experimentado esta incomodidad, el que estás intranquilo, dices, es que no estoy ocupando mi lugar en el Señor. O sea, me siento inquieto, no tengo paz, trato de dormir pero no puedo, me trato de distraer con esto, ¿no? Jugando un poco Nintendo o viendo un programa de televisión, pero te sientes inquieto porque sabes que no estás ocupando tu lugar. Tienes que estar leyendo la Escritura, o tienes que buscar al Señor, o tienes que estar intercediendo por alguna situación, o tienes que estar en la presencia de Dios, o venir a la reunión de iglesia y te sientes sin paz, estás intranquilo, estás de un lado para otro porque sabes perfectamente que no estás ocupando tu lugar. Y cuando viene esa inquietud, hermanos, cuando estás intranquilo, gracias a Dios, porque esta es como la alarma del Espíritu que te dice, ocupa tu lugar, rectifica tu camino, ponte en el lugar donde tienes que estar, realiza aquello que tienes que hacer, entiende el tiempo que estás viviendo. Entonces, esta intranquilidad que estaba viviendo David, que estaba experimentando, ¿sí? Es porque sabía que Dios lo quería en otro lado, en este caso en la guerra contra los amonitas, pero él estaba allí en su casa real. Bueno, dice el versículo 2, nos sigue diciendo lo que sucedió después. Se levantó de su cama, estaba intranquilo de un lado a otro, sabía que no era su lugar estar allí, sino en la guerra. Y nos sigue diciendo el versículo 2 que David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Aquí fue donde David no fue bienaventurado, donde no soportó la tentación, en fin, todo lo que hemos visto anteriormente. Y fíjense bien, hay muy pocas dudas de que esta mujer actuó indecorosamente. O sea, ella tuvo que ver también en este rollo. Ella también ahí participó de este asunto. No hay duda, de verdad, de que ella actuó de manera indecorosa. ¿Cómo no se iba a dar cuenta que la podían ver desde la terraza y que su baño era visible donde se estaba bañando? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Ella sabía que su baño era visible desde el terrado del palacio. Es la realidad. Ella sabía eso. Fíjense, y yo lo veo claramente. Donde vivo, pues hay un baño, ¿no? Y cuando abres la ventana del baño, bueno, de frente de mi casa se cuentan 3 casas y es una casa, es un edificio como de 3 niveles. Entonces tú estás adentro del baño y puedes ver la parte superior o sea, la azotea de ese edificio. Si alguien se asoma por ahí, por el edificio, tú sí te puedes tantito poner de puntitas y decirle, hola, ¿cómo estás? Desde el baño de mi casa. Y con mis vecinos de un lado, si abres la ventana y ellos están también sobre su azotea, ¿sí? Tal vez también tantito te paras de pie y si ahí están, lo puedes saludar. Hola vecino, ¿cómo está? Entonces, esta mujer sin duda alguna sabía perfectamente, ¿sí? Sabía que su baño era visible desde el terrado de la casa real. Lo sabía perfectamente. Entonces, pero aquí debemos aclarar algo. Cualquier actitud indecorosa por parte de Betsabé no justifica el pecado de David. O sea, los dos tuvieron su parte. Pero aún esta situación indecorosa por parte de Betsabé no justifica el pecado que David cometió. Porque él
pues le dio lugar a este asunto, ¿de acuerdo? Pero ella, Betsabé, también es responsable por su propio pecado, porque ella también pecó. Los dos pecaron, tanto David como Betsabé. Entonces Betsabé pudo haber sido más discreta y recatada y decir, no, pues, no sé, vamos a cambiar de lugar el baño, o le pongo una cortinita, no sé, algo, porque era muy claro, amados hermanos, que ella, donde podía bañarse, era visible al terrado de la casa real. Entonces aquí aprendemos algo que es muy importante en relación a lo que hizo Betsabé, y es lo siguiente: que no debemos dar ocasión para que nadie peque a través de nosotros. O sea, no debemos ser ocasión de pecado para otras personas. Yo, tú, todos nosotros no tenemos que ser ocasión para que otros pequen por nuestra culpa. Aunque insisto en esto, esto que hizo Betsabé no justifica el pecado de David. O sea, David tuvo culpa, pero también Betsabé. Entonces, nosotros no tenemos que dar ocasión para que otros pequen por nuestra culpa. Incluso aquí hasta la manera de vestir tiene mucho que ver, hermanos, de verdad. Y principalmente la vestimenta de las mujeres. No digo que los hombres no, porque también los hombres tienen que vestirse de una manera decorosa, pero la vestimenta, ¿cómo es importante en la revelación bíblica, hermanos? La Biblia habla de la vestimenta. Para empezar, la Biblia dice que nuestro mejor vestido, nuestro nuevo vestido que nunca se desgasta, es Jesucristo. Y la Biblia dice que aún nosotros tenemos que vestirnos de Cristo para no estar desnudos. Bueno, sabemos que esto es algo como espiritual, decirle al Señor: Señor, vísteme hoy. Hoy yo me visto de ti. Pero aún en lo físico, amados hermanos, nuestra vestimenta es muy importante a la luz de la Biblia. Y quiero que veamos algo en este sentido, porque tiene que ver con esto que estamos viendo de Betsabé. Bueno, ella pues no tenía ni siquiera una toallita o algo así, sino estaba ahí bañándose, siendo motivo para que otro cayera. Lo hizo de manera intencional esta mujer también. Entonces esto también nos deja ver que incluso la manera en la que nos vestimos o los pocos trapos que tenemos encima pueden provocar que otros pequen. Y fíjense, vamos a un versículo, y este versículo que vamos a leer, vamos a desmenuzarlo, así como cuando las mamás van a hacer tacos dorados de pollo y agarran, ponen a cocer el pollo y después comienzan a desmenuzar ahí la pechuga y la pierna, ¿no? Para preparar los tacos. Así vamos a desmenuzar el siguiente versículo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, la primera parte de este versículo. Pablo escribió esto y dijo: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, dice aquí la escritura. Entonces, veamos cada una de estas palabras que están en este versículo para entender lo que el apóstol Pablo está hablando y el mensaje que se tiene para nosotros. Ahora, debo aclarar que este versículo pues está hablando, se está dirigiendo Pablo a las mujeres. Es a las mujeres. Después hablaremos la parte del hombre, pero hay una parte de las mujeres y hay otra parte que vamos a ver más adelante en relación a los hombres. Entonces, fíjense bien. Aquí primero Pablo dice que las mujeres se atavíen. Y esta palabra, ataviar, es una palabra griega que se escribe, bueno, es la palabra cosmeo, con acento en la E y con K de kilo, cosmeo. Y esta palabra, ¿sí?, deriva también de otra palabra griega que es cosmos, igual con K. Y la palabra cosmos significa mundo. Eso es interesante. Bueno, ahora, esta palabra ataviar procede de esta palabra mundo, y la palabra ataviar que está utilizando aquí el apóstol Pablo nos habla esta palabra significa decorar, adornar y arreglar, pero también significa, y esto es muy interesante,
apagar una mecha. Fíjense lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo está diciendo, a ver, mujeres, que la manera en la que ustedes se vistan apague la mecha. Porque aún la vestimenta de las mujeres puede provocar mucho problema, principalmente en los varones. En gente que de pronto, los hombres que descuidan, y precisamente esto que estamos viendo, los deseos de la carne, ¿de acuerdo? La sensualidad está por todos lados, cuando principalmente, y es un instrumento que Satanás ocupa y cómo lo ha explotado, ¿no? La sensualidad. Y está horroroso. Pero entonces las mujeres cristianas tienen el poder de no ser una mecha encendida, de no ir caminando por la calle y estar quemando ahí a muchas personas que son como pasto seco, ¿no? Y vas pasando y vas caminando, mujer, por tu manera de vestir, por tu manera de comportarte, por tu manera de actuar, y solamente vas encendiendo, ¿no?, paja y encendiendo ahí papeles que te encuentras a un lado. La idea de este versículo, de esta palabra ataviar, es que las mujeres cristianas tienen que apagar la mecha, es decir, no tienen que dar lugar para que otras personas se les encienda algo horrible. ¿Sí está claro? Entonces, las mujeres no deben de tener cuidado en su manera de vestir, porque de lo contrario pueden ser personas que en su andar enciendan muchas llamas. Pero la idea de esta palabra ataviar es apagar una mecha. Es decir, que las mujeres deben de ser muy cuidadosas en su manera de vestir. Yo sé que esto atenta ante los movimientos feministas en estos tiempos. Si alguna feminista me escucha, hasta nos pueden seguramente cerrar el canal o borrar la conferencia, porque van a decir, yo soy dueña de mi propio cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, tanto abortar como vestirme como se me dé mi gana. ¿Cuál es tu problema, barbón? Les digo, no, pues ninguno, pues yo no tengo ningún problema, nada más no pases cerca de mi casa, ¿no? Y ya. Pero entonces la idea de lo que está hablando aquí Pablo es muy interesante, porque nos dice que entonces las mujeres deben de ataviarse, de vestirse, de manera que no enciendan mechas, sino que apaguen cualquier cosa que puedan provocar y encender en otras personas, ¿no? O sea, ¿cómo? Fíjense, es que está bien raro el mundo. El mundo dice, alto los feminicidios. Completamente de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué tanto los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con publicidad bombardean de sensualidad? Pues que empiecen por allí. Quieren que se disminuya esas cosas y en todos lados aprueban y permiten que haya una sensualidad por todos lados, que a la gente que está depravada pues solamente alimenta eso, las violaciones y tantas cosas. Entonces vemos que aquí es importante que como mujeres de Dios, como hijas de Dios, sí se vistan, como dice aquí el apóstol Pablo, de ropa decorosa. Ahora, ¿qué significa la palabra decoro de este versículo que estamos revisando? Bueno, esta palabra viene igual de la anterior que acabamos de revisar, y la palabra decoro significa ordenadamente. O sea, mujer, vístete ordenadamente, ¿sí? Y también esta palabra decoro significa pureza, recato, honor y respeto. No es que no me respetan. Bueno, iniciemos viendo cómo te vistes, ¿no? Para que haya respeto.
O sea, se requiere de decoro en tu vestimenta, porque esto muestra la pureza de tu persona, el honor, el recato, y esto va a traer respeto a tu vida. De lo contrario, ¿cómo? Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Ordenadamente significa esto. Entonces, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, y luego dice con pudor. Ahora, ¿qué es el pudor? Bueno, el pudor en el griego es muy interesante, esta palabra pudor. Y esta palabra pudor significa cohibición, y específicamente hacia los hombres. Eso significa esta palabra pudor. Y es súper interesante, porque dice, mujer que estés cohibida en tu forma de vestir hacia los hombres. Híjole, de veras, si me escucha una feminista, va a decir, ese es un macho, ¿no? Pero, pues, hermanas, ¿creemos lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿O el apóstol Pablo era un persinado y un machista del primer siglo? ¿Qué piensan de esto? Bueno, entonces la palabra pudor nos habla de esto, de cohibidos hacia los hombres. O sea, es algo que iba dirigido específicamente a las mujeres. Y luego esta palabra pudor también significa modestia, recato y vergüenza. Es decir, me voy a vestir de tal manera que no voy a dar vergüenza, ¿sí? O sea, no quiero ser avergonzada por mi manera de vestir, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y la última palabra que aparece aquí es modestia. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y la palabra modestia también es una palabra griega y significa cordura, es decir, con sensatez. Que cuando te vistas de manera sensata. Y esta palabra cordura nos habla de cordura en la mente. O sea, debo de ser sensata aún en mi mente. Y también nos habla de dominio propio, de modestia. También significa sencillez, humildad y sobriedad. De esta manera el apóstol Pablo decía, de esta manera las mujeres piadosas, ¿sí? Las mujeres hijas de Dios tienen que vestirse. ¿Por qué razón, hermanos? Porque recuerden lo que sucedió con David. O sea, Betsabé, ¿sí?, dio motivo para que David pecara. Aunque esto, ¿sí?, no justifica, insisto en esto, que David pecara. Ya llegaremos al asunto de los hombres, pero ahorita estamos viendo esto que tiene que ver con parte de lo que hizo Betsabé. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice, pues vístanse, ¿sí?, para que apaguen toda mecha. Pero Betsabé dijo, a mí qué me importa, ¿no? Yo ahorita, quien me vea se va a encender. Y ahí estaba. Bueno, el apóstol Pedro también tocó este mismo tema, y eso está en Primera de Pedro capítulo 3, del versículo del 3 al 5, y vamos a leerlos de igual manera estos versículos, y veamos que el apóstol Pedro también tocó este tema. Dice aquí, versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro y de vestidos lujosos, sino el interno. Esta es la vestimenta que debemos de tener, y aquí tanto hombres como mujeres. El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, santas mujeres, que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Es decir, que aquí nos habla el apóstol Pedro de la belleza de esta belleza interna que todos podemos tener.
una belleza interna. A veces pensamos que las cosas externas pueden embellecernos, como los peinados exagerados o las joyas y ropa fina, pero la verdadera belleza es la vestimenta interna, hermanos, del corazón, del interior de nuestro ser, porque esa belleza pues se ve reflejada cuando hay una persona que tiene un espíritu suave y tranquilo, y esto es agradable y valioso delante de los ojos de Dios. Entonces Pedro aún tocó también este tema y dice, más bien no te preocupes por lo externo, sino preocúpate por lo interno, que en lo interno puedas tener una vestimenta adecuada, un espíritu suave y apacible, afable y tranquilo. Eso es de lo que debemos de vestirnos. Ahora, al leer estos pasajes que hemos revisado que habló Pedro y que habló Pablo, ¿sí? Estos versículos pues contrastan con lo que podemos leer de una mujer que se menciona en el Antiguo Testamento llamada Jezabel. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Vamos a leer este versículo rápidamente. Fíjense, dice y después Jehú, dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana, dice aquí la escritura. Bueno, el sentido que está dándonos aquí la escritura en cuanto al atavío de esta mujer Jezabel, pues debemos de saber que lo que estaba haciendo aquí Jezabel cuando Jehú estaba entrando era para lo siguiente, era para hacerse notar, porque esta palabra atavío que aparece aquí en este versículo nos da, este es el significado que tiene. O sea, ella se estaba ataviando, se estaba ahí pintando los ojos, se estaba arreglando el cabello y todo el asunto, ¿sí? Para hacerse notar. O sea, con su manera de pintarse, con su manera de arreglarse el cabello, con su vestimenta, ella lo que quería era hacerse notar, ¿sí? Que para que todos pudieran fijar su mirada en ella. Esa era la verdadera intención de esta mujer. No solamente con Jehú que iba entrando allí, sino con cualquiera que se le presentaba. Esta mujer tenía la intención, a través de su vestimenta, de cómo se pintaba y todo este asunto, ella tenía la verdadera intención de que todos la notaran, que pudieran fijar en ella la mirada, ¿de acuerdo? Se vestía, escuchen bien, esta mujer se vestía para provocar pensamientos en aquellos que la veían. O sea, de manera intencional ella buscaba encender la mecha en los que la veían. Por eso insisto, o sea, como que la Biblia sí es clara en cuanto al recato que deben de tener las mujeres al vestirse. Y digo, pues hay, o sea, tú puedes decir como mujer, pues hay vestidos bien bonitos, que te ves bien, pero son decentes, hermanas, ¿no? Pero leí, no, y si les compartiera un libro que leí de un hermano que habla de la vestimenta, de verdad que dirían, ay, ese hermano. Y es un hermano muy serio que habla de la vestimenta y dice que lo único que una mujer debe dejar ver de todo su cuerpo es su rostro, nada más. Ya cuando la falda parece cinturón y cuando la playera parece no sé qué otra cosa, o sea, cuidado, porque vemos que con este versículo que hemos leído, con estos versículos que hemos leído de lo que nos dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, sí nos dan un mensaje que debemos de ser personas muy cuidadosas en nuestro porte y en nuestra manera de vestir, de verdad. Igual los hombres, aunque lo que hemos leído es más dirigido a las mujeres, pero igual los hombres, ¿no? O sea, con 5 botones desabrochados, ¿no? Acá, ¿no? Y tratando de ponerle por acá algo de masking para que se te abra, ¿no? Y
y que des el botonazo para que así, ¿no? Así todo, ¿no? Y que de pronto levantes el brazo y que se te vea el resorte del chón. Es sensualidad, hermanos. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser de verdad puros en nuestro porte, para no provocar que nadie peque, siendo nosotros objeto de hacer caer a otro. Entonces, está tremendo. Entonces, esta mujer Jezabel, la idea que se nos está dando en este versículo de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, es que esta mujer se vestía con la intención de hacerse notar para que fijaran sus miradas en ella, y se vestía para provocar pensamientos en aquellos que la veían. Qué tremendo, hermanos. Porque un hombre que no está bien en sus pensamientos, aún una mujer bien vestida, ya empieza a pensar porquería y media. Aunque la joven, la señora esté bien vestida de manera decente, pero un depravado siempre tendrá pensamientos extraños y raros, pecaminosos. Y bueno, pero esta mujer sí se vestía para provocar pensamientos en aquellos que la veían, de verdad. Y como dice Proverbios 6:26, esta mujer lo que buscaba era reducir en un bocado de pan al hombre. ¿Qué dice Proverbios 6:26? Dice, porque a causa de la mujer ramera, ¿sí?, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y el autor a los Proverbios, también en Proverbios 7:10 dice, hablando de esta ramera, dice que sale con atavío de ramera, o sea, con vestimenta descarada, ¿sí?, para ganar el corazón. O sea, ese capítulo 7 habla de un joven insensato que sale en la noche. Qué curioso que diga la Biblia que sale en la noche y se acerca a la casa de ella. ¡Qué horror! ¿Han leído Proverbios 7? Se acerca de noche a la casa de ella como el buey va al matadero. Y esta mujer, que es astuta, rencillosa de corazón, sale alborotadora, es decir, de manera descarada, para buscar el alma de ese hombre y devorarlo como pan. Bueno, así era Jezabel. Y de hecho, Segunda de Reyes 9:22 nos dice que esta mujer, bueno, al menos Jehú la acusaba de fornicaciones de esa mujer. Es decir, esa mujer sí era como una prostituta, porque ella adoraba a Baal. Y sabemos que parte de la adoración a ese dios era la prostitución y la diosa Acera, que levantaban un poste y hacían barbaridad y media. Entonces esta mujer sí era una mujer así, Jezabel. Y dice aquí la escritura en Segunda de Reyes 9:22, dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? O sea, no había paz, ¿sí?, porque Jezabel cometía prostitución y era una bruja. ¡Qué horror! Pero vemos, amados hermanos, que este es el asunto, ¿de acuerdo?, de esta mujer. Y de hecho, pues, aún Apocalipsis toma como figura a esta mujer Jezabel para dar un mensaje a la iglesia. Y dice, o sea, tú toleras a esa mujer que se dice profetiza, ¿sí?, que se llama Jezabel. Y ahí está con ustedes. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, ahí el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a leerlo. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ¿de acuerdo?, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas
a los ídolos. Entonces, aún esta mujer aparece como figura del pecado que aún puede meterse en la iglesia, hermanos. De verdad. Es increíble cómo la cristiandad ha permitido tantas cosas, hermanos. Para empezar, muchos artistas, ¿no?, que se visten de una manera pues muy curiosa, ¿no? Una vez alguien de aquí, alguien me mandó un video que me dijo, ve este video, y era un video precisamente de conciertos cristianos donde las mujeres, pues parece que estabas en un concierto de Ricky Martin, en serio. Nada más faltó ahí que saliera Ricky Martin con su movimiento de la vida loca. Y ahí todas las hermanitas vestidas igual que en esos conciertos de Ricky Martin, que aparecieran igual, así estaban las hermanitas. No puede ser. Pero eso ya pasa aún en medio de la iglesia. Sí necesitamos ser un punto de diferencia en este mundo, amados hermanos. En serio. Y aún la vestimenta es algo de lo que la Biblia habla, y sí debemos de tener recato, como dijo el apóstol Pablo y Pedro, porque aún vemos que esta mujer Jezabel pues tenía firmes intenciones de seducir, aún aquí como dice Apocalipsis, seducir a mis siervos a que forniquen. Qué tremendo. Entonces esto nos presenta aquí la Escritura en relación a esta situación. Entonces vemos que pues Betsabé, amados hermanos, pues estaba, o sea, fue un objeto, ¿sí? Por su, bueno, ahí ya no podemos decir de atavio porque no tenía nada, pero la idea es esto, que no seamos un objeto para hacer pecar a otros. Y vemos que esto sucedió con esta mujer Betsabé. Entonces podemos ver, amados hermanos, que aún nosotros como cristianos sí necesitamos ser ejemplares en este punto. Miren, ya no me va a dar tiempo de hablar ahora en relación a los hombres, pero sí hay algo también para nosotros en este mismo sentido. Y bueno, nada más quiero cerrar con esto, pero después lo seguiremos hablando con más detalle. Pero el pecado de David fue el siguiente. David eligió, amados hermanos, mantener su mirada. Escuchen bien, mantener sus ojos en una imagen, en este caso en una mujer que se estaba bañando. Y ahí David también pecó, porque él tuvo que haber hecho algo con eso. O sea, pues ni modo, él se estaba paseando de un lugar a otro, estaba incómodo porque no estaba en la guerra, ¿no? ¿De acuerdo? Y estaba así todo preocupado, y de pronto se le atraviesa esta mujer y la observa, y tuvo que haber quitado su mirada de ahí inmediatamente, pero no lo hizo. Y fue otro paso que lo llevó a pecar de esta manera terrible, porque no disciplinó sus ojos y porque mantuvo sus ojos donde no tenía que mantenerlos. Y ese es un mensaje para nosotros los hombres, que bueno, sin duda pues hay muchas personas con las que te encuentras en la calle cuando estás de un lugar a otro, pero el problema está cuando dices, vi algo ahí, y regresas y te quedas. Eso sí ya es un problema, eso sí ya es un pecado y requiere arrepentimiento, hermanos. Porque cuando nosotros los hombres pecamos de esta manera, le estamos dando lugar al diablo, amados hermanos. Y olvídate de ser bienaventurado, olvídate de recibir la corona de la vida, porque le estás dando lugar a uno de los pecados más terribles. Job, por ejemplo, hizo un juramento con sus ojos de jamás codiciar a una virgen, ni a nadie, ¿no? Y Job tenía un pacto en sus ojos y decía que él decía que aún pecar mirando a una mujer era de los pecados que no tenían perdón. Lo estoy parafraseando, pero Job decía eso prácticamente. Dice, el que un hombre vea a una mujer para codiciarla es el peor pecado que el hombre puede cometer, decía Job.
Qué tremendo, hermanos. Entonces, el problema de David de Betsabé fue su nula vestimenta. Fue un objeto para que otro pudiera pecar. Pero el de David fue amados hermanos, que él mantuvo su mirada donde no debía. Y yo sé, amados hermanos, que este mundo te bombardea de muchas imágenes, de muchos sonidos, de muchas situaciones llenas de sensualidad que pueden abrir una puerta para que de pronto cometas un pecado. Pero nuestra responsabilidad es cada día: Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Señor, lléname de tu espíritu. Señor, tú fuiste tentado en todo en semejanza mía, pero sin pecado. Y tú, Señor, eres compasivo para poder sacarme de esta situación. Y así que lléname hoy de tu espíritu, Señor. Así que tanto hombres como mujeres, pedir la llenura del Espíritu Santo aún para vestirnos de manera adecuada y para no darle lugar a la tentación. Qué tremendo, hermanos. Entonces vemos que este versículo nos habla de mucho de lo que estaba experimentando David en este momento. Y bueno, pues podemos aprender aún en nuestra vida práctica a poner por obra esto que estamos viendo, porque no está lejos de nuestro alcance. Amén. Vamos a dejarle aquí y vamos a continuar hablando de esto el próximo viernes en el discipulado. Señor Jesús, pues guarda nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que pues estamos en este mundo, y qué curioso, Señor, que la vestimenta, su origen es la palabra mundo. Y este mundo, Señor, precisamente bombardea y ataca con tanta sensualidad, Señor, que parece ser que no hay nada que pueda frenar esta situación. Pero gracias te damos por lo que está escrito en tu palabra, porque somos bienaventurados, Señor, cuando soportamos la tentación para recibir una corona de vida. Y lo que nos motiva a no pecar es porque te amamos, Señor. Señor, sabemos que nosotros somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, porque tú no tientas a nadie, Señor, pero pedimos tu llenura, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para no ser tentados, Señor, en nada, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú eres poderoso para socorrer a los que son tentados. Socórrenos, Señor, y líbranos del mal. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.